Hola, querido joven y querida joven que me estás escuchando en este momento. Me es muy grato poder saludarte, poder saber que en unos instantes vamos a poder conocer más de Dios, que has apartado el tiempo para poder aprender y escuchar la palabra, hacer anotaciones para poder apuntar todo aquello que Dios habló esta noche. Entonces, antes de comenzar este estudio, quisiera que me acompañaras a cerrar tus ojos e inclinar tu rostro para poder orar y que Dios tome el control del estudio. Señor, esta noche te quiero agradecer porque nos has dado todos los medios, nos has dado ese espacio, ese tiempo para que nosotros pudiéramos escuchar de ti, para que nosotros pudiéramos decidir apartar el momento para escucharte, Padre. Este estudio te lo entrego a ti, Señor, para que seas tú el que hable a través de mí, que se escuche mi voz, pero que seas tú hablando, Padre. Te entrego este estudio, tú toma el control, que quites todo obstáculo mental, obstáculo incluso en el momento en el que estamos escuchando esto, Señor, para que nuestros corazones estén susceptibles de escucharte y de que la palabra que se comparte en este momento pueda ser bien sembrada en una buena tierra y en su momento dar frutos para glorificarte. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, joven, este estudio, su título, es una pregunta muy importante y es una pregunta que espero puedas, o más bien podamos contestar al final del estudio y pues poder reflexionarla. Entonces, se titula ¿A cuánto estás dispuesto? Entonces, para poder contestar esta pregunta al final del estudio, hoy les quiero compartir el proceso que he vivido en mi caminar con Dios. Yo, como la mayoría de ustedes, a mis 17 años era totalmente dependiente de mis papás. Entonces, como la mayoría de ustedes, jóvenes y adolescentes, llegué a la iglesia porque mis papás me llevaron. Yo ponía atención en todos los estudios, en las prédicas, porque me parecían totalmente nuevos y además pues había conceptos que yo no conocía y me gustaba estar ahí, me gustaba lo que escuchaba porque pues de cierta forma empaginaban las cosas, encuadraban muy bien las cosas que yo estaba viviendo en lo que se estaba compartiendo. Entonces me acuerdo que en el primer estudio que tuve de jóvenes, el líder de jóvenes me hizo una pregunta y me preguntó: ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? A lo que yo de manera automática contesté: sí. Yo no sabía y no estaba completamente consciente ni madura para saber lo que implicaba mi respuesta. Lo único que sabía era que mi conducta quería cambiar, que la forma en la que yo me comportaba la quería cambiar, yo, con mis fuerzas y con mis condiciones. Conforme iban pasando los días, yo veía que el mundo, su gente, mis amigos, familiares, seguían igual. Nada había cambiado. Pero algo sí cambió, mi pensamiento. Ya había una vocecita que me recordaba lo que habían hablado en la congregación, en los estudios o en las prédicas. Había de alguna u otra forma que mi conducta se frenaba, o tal vez no la frenaba, pero ya tenía la pregunta o el tema relevante que se había hablado en el estudio de jóvenes o en la prédica. En serio, ya no era igual. Ya todo el tiempo esa pregunta la tenía en mi cabeza. ¿Esto le va a gustar a Dios? Este tema lo hablaron en la congre. Entonces, como comentaba, conforme iban pasando los días, mis luchas conmigo misma eran constantes, porque estaba entre lo que siempre en mi corta vida había hecho contra lo que ahora entiendo. Y es lo que Dios quería para mí, lo que Dios me pedía. Porque yo me acuerdo muy bien que en los estudios, y actualmente, ¿no? O sea, en los estudios como que te hablan del resultado que Dios tiene en la vida de todo joven que decide creerle. En un joven ya maduro, en un joven pues de cierta forma ya totalmente creyente de Dios, dependiente, pero yo no sabía cómo llegar ahí. Yo pensaba que ese joven ya creyente, maduro, grande y de cierta forma preparado para servir a Dios,
no había pasado por todas estas luchas que constantemente nos pasan, a nosotros como jóvenes y más en nuestra edad, yo creo, porque estamos en ese pensamiento o en esas ideas que si no es ahora, no es nunca, porque estás en el punto de tu vida en el que tienes la energía de un niño y te pueden tomar en serio como si fueras adulto, o tienes la responsabilidad de un adulto en algunas cosas. Entonces, yo sabía que al escuchar de Dios, al menos una vez en mi vida, ahora reconozco que ya no vuelvo a ser igual, ya no volví a ser igual, porque fue un cambio radical en mi manera de pensar, porque ya no era Daniela la que se conducía, sino ya era Jesús en mi corazón, y ahora reconozco y puedo comentarles que fue el Espíritu Santo que me atraía más y más a Dios. Todo por mi respuesta de sí quiero seguir a Cristo, sí quiero recibirlo en mi corazón. Entonces, yo no me sentía lo suficientemente preparada, la verdad. Yo no sabía lo que implicaba el seguir a Cristo. Entonces, al tener estos pensamientos o al pensar el hecho de, no es que, ¿cómo es que llegan a ser ese tipo de jóvenes, ¿no? Que a su corta edad ya son súper seguros de lo que creen, parece que están en paz todo el tiempo, ¿cómo le hacen, no? Entonces, esta noche vengo a decirte a ti, joven, que son normales estas luchas constantes, porque crecer y cambiar duele. Duele dejar de hacer cosas que siempre veíamos normal, pero lastimaban a otras personas e incluso a nosotros mismos. Es más, yo creía en este proceso, que aún sigo teniendo este crecimiento constante, pero yo a principios, en mis primeros pasos en caminar con Cristo, yo creía que tenía que ser perfecta y prácticamente me daba miedo de acercarme a Dios porque creía que si una vez que me acercaba y lo recibía realmente en mi corazón, ya no podía fallar. Entonces, quiero que esta noche me acompañes al versículo de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo me ayudó a entender que Jesús vino, o el propósito de Jesús para venir a este mundo era salvar al pecador, a reconciliar al hombre con Dios, a curar al enfermo. Él no venía por corazones perfectos que ya lo conocían o que prácticamente ya estaban en una comunión intacta con Dios. Él venía para reconciliar al hombre, porque sabía que estábamos perdidos. Entonces, tú como joven, cuando escuchas a hablar a alguien de Dios, pues de cierta forma hay algo que te llama, que dices, wow, que de cierta forma admiras a la persona que te está compartiendo la palabra, ¿no? Que dices, wow, esta chava, este chavo es joven y está súper seguro, pero estoy segura que ese joven también está en un proceso. También estamos en ese cambio constante, porque estamos y seguimos creciendo. Pero ese proceso, ¿cómo lo queremos vivir? ¿Lastimándonos? O, sí, puede que nos vaya a doler el cambio, pero la gracia y la misericordia de Dios ahora sabemos que está en nosotros. Ahora sabemos que la gracia de Dios es en nosotros. Y lo único que quiere Dios para nuestra vida joven es algo bueno en nuestras vidas. Es algo que nos va a bendecir. Entonces, vamos a seguir avanzando en este estudio para que le demos la importancia a ese sí o incluso a ese no, pero sobre todo darle la importancia a la decisión que tomemos. ¿Qué implica decidir esto? ¿Qué implica el proceso? Entonces, con este versículo de Lucas capítulo 19, versículo 10, pues te quiero recordar que no tienes que ser perfecto, no tienes que no cometer ningún pecado, porque Dios sabe la calidad que somos. Dios sabe quiénes somos, sabe cuáles van a ser nuestras caídas incluso. Y aún así nos ama. Y lo único que quiere Dios, lo único que Él pide, es un corazón dispuesto. Pero bueno, ya me estoy adelantando en ciertos temas que quiero seguir puntualizando para que
siga un orden, perdón. Entonces, como mencionaba, hoy quiero hablarte de la importancia que le debemos de dar a nuestro propio crecimiento, que vamos creando y avanzando por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, este estudio se basó, o me quise basar, en todas las experiencias que yo viví y que he escuchado que otros jóvenes viven. Entonces, todos los jóvenes, creo que a veces necesitamos escuchar esto, porque a veces nos da miedo acercarnos a Dios, porque es como, no, ya, o sea, voy a dejar de vivir, voy a dejar de ser feliz, porque ya no puedo fallar nunca más. No, es algo que tenemos que recordar, o incluso tenemos que escuchar por primera vez. Es normal el proceso, es normal el choque entre la carne y el espíritu. ¿Y por qué es normal? Porque ya no estamos cómodos haciendo lo que hacíamos en la carne. ¿Me explico? O sea, ya sabemos lo que nuestro espíritu quiere y ya sabemos lo que nuestra carne quiere también. Entonces ahí es la decisión que tenemos que tomar. ¿A quién quiero darle el beneficio? ¿A la carne o al espíritu? Entonces, quiero que me acompañes al versículo Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Ahora, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Literalmente, la Biblia te está diciendo, y en específico te está diciendo Pablo en su epístola de Gálatas, que lo que quiere la carne y lo que quiere el espíritu van a contradecirse, van a chocar. Esta es la constante lucha que tú vives entre, es que qué tengo que decir, es que cómo tengo que ver a la persona, es que cómo tengo que actuar en este momento, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, ¿cómo puedo actuar para que esté en paz conmigo misma sabiendo que hice bien las cosas frente a Dios? Entonces, justo este momento es donde yo también pude aprender que no iba a ser lo que yo quería, porque lo que yo quería podía lastimarme o podía lastimar a otras personas. Lo que yo quería, y esta es la importancia, o sea, lo que yo quería, anhelaba y decidía era agradar a Dios. Esa es la importancia de nuestra decisión. Entonces, para saber cómo actuar o para saber cómo tenía que hablar incluso, o sea, porque a veces, pues no sé si les pasa que contestas y no fue tu tono el correcto y la otra persona se puede ofender o la otra persona se pudo, pues no sé, lastimar, ¿no? Porque tal vez no controlamos el tono o siempre habíamos hecho pues cierta forma de hablar que no siempre se comunicaban de la manera correcta. Entonces, para esto, para saber cómo actuar, quisiera que me acompañes a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto también puede ser un motivo por el cual podamos orar esta noche. Que Dios nos dé de su sabiduría, que nos dé de la sabiduría que tenemos que tener nosotros para poder conducirnos y para no estar y para el momento en esta lucha interna que tú tienes contigo mismo porque quieres agradar a Dios o te duele agradar a Dios porque sigues viendo lo que te pesa. ¿Me explico? No sé si me expliqué, pero a lo que voy es que algunas veces dices, es que realmente quiero agradarle a Dios, pero no sé cómo, y eso es lo que te duele, no saberlo. Entonces, ¿cómo lo puedes saber? Pidiéndole sabiduría y conocimiento a Dios, y no siendo duros con nosotros mismos, porque Dios nos ama, Dios te ama, joven, que me estás escuchando. Dios te ama, sí, Él te ama, aunque tú no lo puedas ver físicamente hablando,
en las pequeñas cosas, en sus grandes creaciones incluso, Él te demuestra su amor. Entonces, antes de seguir spoileando un poco mi estudio, quería recordarte que estas constantes luchas con el espíritu y con la carne son constantes, porque Dios sigue trabajando en nuestro corazón y va perfeccionando nuestra alma. Entonces, este versículo quisiera que fuera la base de este estudio. Es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir este versículo que el perfeccionamiento de nuestra alma o el trabajo que esté haciendo Jesús en nuestros corazones, que Dios vaya perfeccionando ese corazón, que vaya trabajando con nosotros, es constante y diario. Pero también es un trabajo que requiere de nuestro consentimiento, de nuestra decisión, de nuestra entrega a Él. Quiere decir que esta es la gran importancia de nuestra decisión. Dios no va a hacer algo que nosotros no le permitamos en cuanto a nuestro corazón. Me explico. Dios no va a trabajar con nosotros si nosotros no lo permitimos. Claro está que Él puede mover todo nuestro entorno para que nosotros nos rindamos a Él. Pero ¿cómo es que nosotros queremos llegar a Él? Porque Dios lo que quiere es nuestro corazón. Eso es lo que Él anhela. Que tú entregues tu corazón a Él, y si ya se lo entregaste, que lo mantengas ahí, que lo mantengas en sus manos. Que tomes esa decisión desde el querer como el entenderlo. Una cosa es querer hacerlo y otra cosa es entenderlo. O sea, ¿qué implica entender seguir a Cristo? Entonces, esta es la clave, quererlo y entenderlo, que somos escogidos, que Dios está para nosotros, a nuestro lado, no en contra de nosotros. El querer algo significa tener la voluntad o la intención de hacer algo. Entonces, de ahí se basa nuestra decisión, de lo que realmente queremos. Porque algunas veces sí lo queremos, pero no estamos dispuestos a cambiar aquello que nos impide llegar a lo que queremos realmente, ese entendimiento. No sé si me explico. Como dicen, a lo que le pones interés, crece. Entonces, esta noche y todos los días de nuestra vida, permitamos ver cuánto es el interés y amor que Dios nos tiene, y veremos nuestro crecimiento en su amor, en nuestro espíritu, en su espíritu. Vamos a entender y vamos a poder ver cómo hemos crecido, cómo nuestra forma de pensar va cambiando día con día, porque es un proceso. No de la noche a la mañana vamos a ser personas totalmente nuevas. No, es un proceso, son días, es el querer hacerlo, el cambiar nuestros hábitos, el cambiar ciertas conductas, que por fe y por obediencia las cambias porque ahora entiendes, o algunas cosas no las vamos a entender de manera completa, pero por fe y por obediencia las vamos a cambiar, porque es algo que Dios nos pide. Entonces, como les contaba hace unos minutos, conforme iba pasando el tiempo, yo avanzaba, medio avanzaba en mis luchas constantes, pero llegó un punto en que esa lucha constante me cansó. Me cansé, me alejé un 90% de la relación con Dios, dejé de servirle, decidí irme por aquello que yo ya conocía, que ya sabía qué era y cómo debía comportarme en ese lugar, en el mundo. Pero ¿qué creen? Ya no era igual. Ya no actuaba de la misma forma, porque cada que hacía algo o decía algo, mi pensamiento era el mismo. Siento que se imprimió esta pregunta, ¿esto está bien para Dios?
y seguían recordándome los estudios que había visto, que había escuchado en mi iglesia, o las predicaciones, o los versículos. Entonces ya no estaba en paz. Oficialmente ya no estaba en paz, porque todo se puso peor. Seguía con mis luchas, con mis fuerzas y sin paz. Entonces, hasta hace poco, tomé la decisión y entendí qué me pedía la voz interior, que ahora entiendo y ahora sé que es el Espíritu Santo. Entonces, regresé a los brazos de Dios, humillada de corazón, decidida, entendiendo por qué Dios me quiere cerca de Él y por qué ya no me gusta estar en el mundo. Fui y vine de lo que me daba el mundo y ya no me gustó, porque me lastimé. Era doloroso el no estar en paz, porque yo ya conocía la plenitud que me daba Dios. Entonces tomé la decisión. Quise y entendí seguir a Cristo. Entonces, en esta pequeña oración de seguir a Cristo, en esta conducta como tal de seguir a Cristo, automáticamente es la enemistad con el mundo. Entonces, por favor, acompáñame a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice: Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo, al combinar este comportamiento de si iba a la congre, pero no tomaba la decisión, entonces me iba al mundo otra vez, en esta inconstancia, por así decirlo, en esta inestabilidad como tal, yo estaba siendo tibia, yo no estaba tomando una decisión, yo combinaba todo, o sea, combinaba lo de Dios y combinaba lo del mundo. Entonces, no estaba ni aquí ni allá. Entonces, en esta lucha constante, me decidí pasar, por así decirlo, al mundo. Dije, ¿sabes qué? La verdad, conozco esta zona, es mi zona de confort. No sabía realmente que me estaba lastimando hasta que entré de lleno, por así decirlo, al mundo. Y entonces me di cuenta que era enemiga de lo que me daba paz. Y yo no quería eso. Porque sí, probablemente es que ni siquiera estaba cómoda, porque estar cómoda creo que es estar pues de cierta forma y en distintos contextos, claro que sí, pero estar cómoda es como pues estoy bien, o sea, estoy bien, ¿no? Y yo no quería eso, o sea, yo quería crecimiento, yo quería de eso que ya había probado, que era Dios. Entonces, además de que quise alejarme de eso, quise entregarme a Dios y que Dios tomara mi corazón, lo entendí. Esa es la clave de todo esto, lo entendí. Di un paso en mi madurez y en mi proceso. Entonces, por favor, acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 8. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice: Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo entendí. Entendí que todo lo que yo tenía, todo lo que para mí eran logros, para mí eran, pues de cierta forma, cosas satisfactorias, pero que no iban en concordancia con Dios, entendí que no me importaban. Entendí que no era nada si no tenía a Dios en mi vida. Por amor, esa pequeña oración en Filipenses 3:7, por amor lo puedo entender o lo puedo asimilar por decisión. Es un querer hacerlo, el entender lo que implica, el querer dar todo lo que tenemos en disposición de Él, porque ahora sus fuerzas son mis fuerzas. Ahora le permitimos que Él mueva lo necesario para hacer las cosas como Él pueda glorificarse y que la única explicación sea, es o fue Dios. Creer en Dios
es constante, es diario. No seremos perfectos porque Dios no nos pide perfección, Él nos pide disposición. Entonces, la importancia de nuestro corazón frente a Dios es un tema muy importante para poder saber lo que realmente le importa a Dios de nosotros. El hecho de creer en Dios, como lo mencioné, es constante. Tenemos que proseguir la meta. Entonces, aquí es muy importante el versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la importancia, el ser constante. Claro que va a ser difícil, claro que tu vida va a cambiar, tu pensamiento va a cambiar, tus ganas de querer hacer las cosas van a cambiar. Pero tenemos que tener bien puesta nuestra meta, que es Cristo Jesús. Es esa obra continua que Dios va haciendo en nuestro corazón hasta que llegue Jesús o regrese Jesús a por su iglesia. Entonces, si ya crees en Dios, mantén tu corazón calientito en el amor de Dios, conserva tu fe, cuídala, hazla crecer, obedece y cree, confía en las promesas y en la paz de Dios. Entonces, en la paz de Dios, o sea, el hecho de que sí, probablemente esté pasando por una prueba, probablemente estoy en esta constante lucha porque ya no me siento cómoda, porque quiero que el Espíritu Santo siga cambiando de mí, entonces al crecer pues obviamente me va a doler, pero conserva o quédate firme en la paz de Dios. Entonces acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras para mí, este versículo para mí fue clave por la parte de no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y para complementar este versículo nos podemos ir más adelante a Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo que Él ya es más que vencedor. Él es vencedor, es el que venció al mundo. Él tiene el control de todo lo que nos esté pasando. Él tiene el control de nuestro crecimiento, porque Él nos ama. Entonces, lo más importante de esto es que no luchemos con nuestras aflicciones, con nuestra fuerza o con nuestras condiciones, porque nos vamos a cansar. Porque esas constantes luchas o estas emociones o pensamientos tóxicos nos van a cansar. Entonces, hay que detectar lo que nos está cansando o el pensamiento que nos atora a seguir a Cristo Jesús para entregárselo a Dios y para pedirle: Dios, toma esto, no me permite crecer y yo quiero seguir creciendo, porque todo lo que tengo no es nada si no te tengo a ti. Entonces, este hecho de emociones tóxicas o pensamientos tóxicos o las cargas que nos vamos sumando y sumando y sumando, porque de cierta forma no sabemos por dónde empezar y queremos cambiar todo de manera automática porque nosotros queremos cambiarlo, no porque le permitimos a Dios cambiarlo como joven. Por favor, acompáñame entonces a Isaías capítulo 40, versículo del 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Él es nuestra fuerza. Él nos da la fuerza para levantar esas alas y poder avanzar, para poder quitarnos ese cansancio, no caer. Entonces, si aún no has dado ese salto de fe, no has caminado sobre las aguas cuando Jesús nos pide que confiemos en Él, me da mucho gusto que estés escuchando la palabra de Dios justo en este momento. Querido joven y querida joven, analiza, piensa y reflexiona tu vida. Ahora te invito a que pienses en esa plenitud que solo la da Dios, esa paz que solo viene de Él. ¿Quieres seguirlo? Ríndete a Él. Esta noche es momento para podernos rendirnos nuevamente a Él, poder entregarle nuestro corazón otra vez. Todo tu pasado, déjalo en sus manos y continúa ese camino para poder llegar a Él, porque recordemos que Él es la vida. Entonces, por último, quiero que me acompañes a Juan capítulo 15, versículo 1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ahora acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús nos está diciendo que Él es el camino, que Él va a ser la única verdad y va a ser la vida, que Él nos va a acompañar en este proceso, porque es un proceso que queremos vivir, porque ya no queremos ser igual, porque ya escuchamos de Él y queremos más de Él. Entonces, espero este estudio haya sido de bendición a tu vida, que Dios haya hablado a tu corazón, que le entregues una vez más tu corazón y todas tus cargas a Él para poder proseguir en este camino, para poder seguir esta meta, porque es lo que quieres, porque es lo que entiendes. Entonces, me da mucho gusto que hayas escuchado el estudio hasta aquí, hasta este punto de despedida, y te mando un abrazo muy fuerte y espero todos en casa estén bien, que tengas un bonito fin de semana y pues nada, los quiero mucho. Señor, esta noche te quiero agradecer porque tú hiciste que avanzara el estudio, tú conectaste una vez más con todos los jóvenes y nos hiciste estar en el mismo sentir una noche más, Señor. Gracias, Padre, porque eres misericordioso, porque enviaste a tu Hijo unigénito a salvarnos, a venir por nosotros, que estábamos en pecado, para que nosotros pudiéramos tomar esa decisión de seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas, porque eres paciente y todo lo esperas. Muchas gracias, Padre. Te pido por los jóvenes que están escuchando esto, por sus familias, y sé tú, Señor, esta noche. Gracias, Padre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.